Muy bien, empezando con los conceptos, hay que mencionar que las biomoléculas las vamos a agrupar, son un subtipo de moléculas. Las moléculas en general, vamos a hablar de las moléculas tú las conoces, el concepto de molécula va asociado a un conjunto de átomos de distintos elementos, los elementos que encuentres en tu tabla periódica, tú juntas átomos de esos elementos y vas a formar una molécula. Por ejemplo, tienes moléculas como el agua, tienes moléculas de cloruro de sodio, cloruro de potasio, etc. A estas moléculas tú las vas a subdividir y las vas a clasificar entonces en moléculas inorgánicas y en moléculas orgánicas. La clasificación va a ir encaminada a la diferencia con los átomos de carbono. Las moléculas inorgánicas son aquellas que no poseen átomos de carbono. Eso es importante. Las moléculas inorgánicas no poseen átomos de carbono, no poseen el elemento del carbono en su estructura. El ejemplo básico es el agua. Las moléculas orgánicas, en cambio, poseen átomos de carbono en su estructura. Por ejemplo, tienes a la glucosa. La glucosa es un carbohidrato y esta glucosa contiene en su estructura átomos de carbono. Las moléculas orgánicas tienen una subclasificación. Ahí es en donde tú vas a encontrar a las biomoléculas. Hay otra clasificación, es decir, hay otros grupos, pequeños grupos de moléculas orgánicas que no poseen, que no pertenecen a las biomoléculas, pero esas no son tema del día de hoy. Vamos a hablar específicamente de las biomoléculas. ¿Y cuál es la característica de las biomoléculas? Las biomoléculas son moléculas orgánicas, es decir, poseen átomos de carbono y como definición las biomoléculas forman parte de la estructura de los organismos vivos. Forman parte de los organismos vivos, forman parte de los seres vivos en la naturaleza. Ese es el concepto de biomoléculas. Y las biomoléculas también como característica, aparte de poseer átomos de carbono, anota, aparte de poseer átomos de carbono, van a poseer otros elementos también. ¿Como cuáles? ¿O cuáles son estos? ¿Te acuerdas de la mnemotecnia? La siguiente mnemotecnia te la mencionaré. La mnemotecnia CHOMPS. Esta mnemotecnia nos sirve para ubicar a los elementos que también van a estar formando parte o que también forman parte de las biomoléculas. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Entonces, recuerda bien, las biomoléculas forman parte de los organismos vivos, forman parte de los seres vivos, pertenecen al grupo, son moléculas orgánicas, es decir, tienen átomos de carbono, pero aparte de esos átomos de carbono vamos a encontrar otros elementos en su estructura. ¿Cuáles van a ser? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces ya vimos la definición de moléculas y nos fuimos hasta biomoléculas. Muy bien, el agua es una molécula inorgánica, es decir, no posee átomos de carbono, y tiene varias funciones. Una de ellas es que sirve como medio para que se lleven a cabo las reacciones dentro de los seres vivos o en cualquier otro sitio que no sea vivo. Es decir, el agua es un componente importante y sirve como un medio, sirve como un solvente para que ahí se lleven a cabo diversas reacciones. Número 1. Medio de reacciones. Número 2. El agua forma aproximadamente el 70% de los seres vivos también. El agua forma parte de aproximadamente un 70%. Imagínate, el planeta está formado en sus 2/3 partes del agua. Y nosotros también, nosotros como seres vivos, estamos formados aproximadamente un 70% también de agua. Entonces como primera función, medio para las reacciones y segunda función, la composición dentro de los organismos vivos.
Ahora bien, vamos a hablar acerca de la estructura de la molécula de agua. Vamos a poner estructura de la molécula de agua o composición de la molécula de agua. La molécula de agua está conformada de un átomo de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. Perdón, al revés. Un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Ok? Famoso H2O. Esa es la nomenclatura. H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Molecularmente, esta composición que tiene la molécula de agua, por la disposición y por la forma en la cual se van a distribuir los electrones cuando se unen los hidrógenos con el oxígeno, el agua va a quedar de esta manera, la molécula de agua va a quedar de esta manera. El oxígeno se va a ir hacia un polo y el hidrógeno se va a distribuir hacia el otro polo. Es por eso que a la molécula de agua le vamos a decir que tiene una característica llamada dipolo. La molécula de agua forma un dipolo, es decir, tiene dos polos, dipolo, tiene dos polos. Un polo con el oxígeno y un polo con los hidrógenos. Va a formar un polo negativo y forma un polo positivo. El polo negativo es formado por el oxígeno y el polo positivo es formado por los dos hidrógenos. Eso es por la distribución y el juego que tienen los electrones al formar la molécula de agua. Entonces, acuérdate de la característica H2O y se va a formar un dipolo. Siguiente característica de la composición. Es decir, característica número 3. Cuando los hidrógenos se unen con el oxígeno, se va a formar un enlace entre electrones. A este tipo de enlace molecular le llamamos nosotros enlace covalente. Anota. Entre los hidrógenos y el oxígeno se forman enlaces covalentes. Eso es importante. Dentro de la molécula de agua se forman enlaces covalentes. Pero checa bien. ¿Qué pasa cuando yo quiero unir una molécula de agua con otras moléculas de agua? Como es este ejemplo. Aquí tengo una molécula de agua, aquí tengo otra y aquí tengo otra. ¿Cómo le hago para unir a estas moléculas de agua? Bueno, se va a formar otro enlace, otro tipo de enlace. ¿Cómo se llama el enlace que me ayuda a unir a varias moléculas de agua entre ellas? Aquí lo tenemos señalados por las líneas punteadas, son los puentes de hidrógeno. Y de hecho aquí lo tenemos escrito. Puentes de hidrógeno. ¿Cuál es el elemento que es fundamental o que le da la capacidad a las moléculas de agua para unirse entre ellas? Oxígeno. Porque el oxígeno es el que está atrayendo, es el que tiene un polo, tiene varios electrones que están aquí restantes, entonces es el que atrae con fuerza a los hidrógenos. Es por eso que la respuesta correcta va a ser el oxígeno. Para que se formen los puentes de hidrógeno, tienes que anotar, necesitamos el oxígeno a fuerzas. Esa va a ser tu respuesta correcta. Siguiente característica del agua. Ya hablamos, checa bien, ya hablamos de las funciones, ya hablamos de la composición molecular. Ahora continuamos con las funciones. La molécula de agua también es un solvente. El agua también se considera un solvente, es decir, sirve para que se diluyan o sirven para que solutos puedan mezclarse con el agua, puede establecer una unión con otras moléculas. Las moléculas que son solubles en agua se le conoce como hidrófilas. Son solubles las hidrófilas. En cambio, las que son insolubles en agua se consideran hidrófobas. Filos es que le gusta y fobo es de fobia, que no le gusta, que le da miedo. Ejemplo de sustancias hidrófilas, por ejemplo, ¿a quiénes vamos a tener? Bueno, vamos a encontrar aquí a las sales minerales,
sales minerales. Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una sal. Entonces aquí tenemos a una sal mineral. ¿A qué otros ejemplos tenemos de sustancias hidrófilas? Bueno, los carbohidratos. Los carbohidratos, los CHOs, así los abreviamos nosotros, los carbohidratos también son sustancias hidrófilas, son solubles en agua. Entonces ya tenemos dos ejemplos aquí de sustancias hidrófilas. En cambio, las sustancias insolubles, por excelencia, pues vamos a tener a los lípidos. Por ejemplo, un lípido, los triglicéridos. Los triglicéridos son insolubles en agua, le dan miedo, como que se van, cuando se topan con el agua, se retiran de ella, no se mezclan esas sustancias. Entonces, ya vimos la característica de solvente. Concluimos con el agua. El agua ya quedó. Ahora vamos a ver otras moléculas inorgánicas. Otras moléculas inorgánicas, es decir, que no poseen en su interior, dentro de su estructura, átomos de carbono, ¿a quiénes vamos a tener? A los iones y a las sales minerales. Iones, cualquier ion libre. El sodio, el potasio, el cloro. ¿Ok? Son iones. Sales minerales es cuando unimos esos átomos. Cloruro de sodio. Cloruro de potasio. ¿Ok? Entonces ya tenemos ejemplos aquí de iones y sales minerales. Gases. Por último, otra molécula inorgánica, son los gases. El oxígeno, por ejemplo. Ahí tenemos a estas moléculas inorgánicas. Ahora sí, concluimos con moléculas inorgánicas. Ahora vamos a hablar de las moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas, específicamente, ¿de quién vamos a hablar? De las biomoléculas. Entonces, vamos a empezar con la primera biomolécula, que son los carbohidratos. Los carbohidratos tienen varios nombres, ya los hemos visto el semestre pasado. ¿Cómo les podemos llamar? Azúcares, hidratos de carbono, o también le podemos llamar sacáridos. ¿Cuál es la función de los carbohidratos? Los carbohidratos son la principal fuente de energía. Anota esto como concepto. Fuente de energía. ¿Qué quiere decir que sea la principal fuente de energía? Vamos a mencionarlo de una vez. Cuando el organismo necesita energía, ¿cuál es la primera sustancia, la primera molécula de la cual se va a agarrar para producir ATP, para producir energía? Los carbohidratos, la glucosa. Eso es lo primero en lo que piensa el organismo para sacar energía. Diferente al concepto de reserva, diferente al concepto de almacén. Cuando hablamos de la principal reserva, el principal almacén de energía, hablamos de los lípidos. Entonces aquí, fuente de energía es para los carbohidratos. Habíamos mencionado que son sustancias hidrófilas y ahora checa lo siguiente. Las biomoléculas me voy a regresar tantito. Las biomoléculas podemos decir que existen en forma de polímeros y también en forma de monómeros. Los monómeros van a formar a los polímeros, es decir, una molécula más grande. En este caso, los polímeros, los carbohidratos, ¿de qué están hechos? ¿Cuál es la molécula más pequeña que forma un carbohidrato? Es o son los monosacáridos. Monosacáridos. Entonces aquí tenemos, anote bien, los carbohidratos. ¿Cuál es el monómero de los carbohidratos? ¿Cuál es el monómero de cuál es la molécula más pequeña que conforma a un carbohidrato? Son los monosacáridos. Entonces vamos a verlo.
Hay una clasificación para los carbohidratos, ¿ok? Desde el más pequeño, desde la sustancia más simple, hasta la sustancia más compleja. Tenemos primero a los monosacáridos. Los monosacáridos ya los mencionamos, son los monómeros, son las sustancias más pequeñas, más simples. Yo uno a varios de estos monosacáridos y voy a formar a una estructura mucho más grande, voy a formar un polímero. Entonces aquí, ejemplo de monosacárido, también nos lo tenemos que saber. Tenemos a la glucosa, galactosa, fructosa. ¿Qué tienen en común estas tres? Bueno, ellas son hexosas. Es decir, en su estructura están formadas por 6 átomos de carbono. Un concepto que tuviste en bioquímica. Como monosacáridos, también tenemos ya los ejemplos de la ribosa y la desoxirribosa. A diferencia de las anteriores, la ribosa y la desoxirribosa son, ¿qué cosa? Pentosas, exactamente. ¿Por qué? Porque tienen 5 átomos de carbono en su estructura. Entonces, siguen siendo monosacáridos, siguen siendo estructuras simples, carbohidratos simples, pero estos ejemplos difieren en cuántos carbonos están dentro de la molécula. Checa ahora bien. Cuando yo uno a algunos de estos monosacáridos, formo un oligosacárido. Específicamente, si uno 2 monosacáridos, vamos a ponerle un por 2, 2x. Si uno 2 monosacáridos, uno de estos 2 monosacáridos, voy a formar un disacárido. Y aquí tenemos a los ejemplos de los disacáridos. ¿Cuáles son los disacáridos? Lactosa, sacarosa y maltosa. ¿Sí? Yo uno monosacáridos y formo a los disacáridos. Por último, hablaremos de los polisacáridos. Cuando yo uno a varios de estos de aquí, voy a formar a un polisacárido. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos de polisacáridos? Glucógeno, que es el principal polisacárido que encontramos en los organismos animales. Y también tenemos el almidón, que lo encontramos principalmente en los organismos vegetales. Entonces, aquí tenemos polisacáridos junto a varios de estos y voy a formar polisacáridos. Ejemplos, glucógeno y almidón. En este caso, tenemos esta imagen. Checa bien. La imagen de abajo, ¿qué es lo que tenemos ahí? Te están mostrando, tú estás uniendo un carbohidrato simple, otro carbohidrato simple, que se representan así de esta manera como hexágonos, porque son hexosas. Agarras uno, agarras otro y vas a formar un disacárido. ¿Okay? Aquí lo importante y el último concepto que mencionaremos será el siguiente. ¿Cuál es el enlace que se forma entre un carbohidrato, un monosacárido y el otro monosacárido? Es el enlace que se llama glucosídico. Anota. El enlace glucosídico es el que se forma entre los dos monosacáridos que acabas de unir. Ahora, ¿en dónde puedo encontrar carbohidratos? En la célula. Bueno, en la célula tú puedes encontrar carbohidratos en muchas regiones. Un ejemplo es la glucosa, cómo se almacena en las células animales. La glucosa se almacena de la siguiente manera. La glucosa se empieza a juntar entre ella, muchas glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 y van a formar glucógeno. Bueno, el glucógeno está dentro del citoplasma de la célula. Ahí está. Pues nada más se deposita el glucógeno como una reserva y ahí vamos a tener a muchas glucosas. Va a ser tu principal fuente de energía, esa glucosa que está almacenada en forma de glucógeno. Otro sitio en donde lo vas a encontrar será en el glucocáliz. El glucocáliz lo mencionaremos un poquito más adelante cuando veamos a célula, cuando veamos el tema de célula. Pero aquí de una vez, ¿qué es el glucocáliz? Tú vas a sorprender a tu doctor cuando le digas, doctor, en el glucocáliz hay
carbohidratos, y él te va a decir, ok, ¿qué es el glucocáliz? Y tú le vas a responder, bueno, el glucocáliz se encuentra superficial a la membrana plasmática. Aquí está la membrana plasmática, tú la puedes ver de un color un poquito, un color piel, más o menos, un color melón, un color crema. Eh, la membrana plasmática, por fuera de la membrana plasmática o superficial de la membrana plasmática, hay muchos carbohidratos. Al conjunto de estos carbohidratos que se relacionan con proteínas y también con lípidos, todos esos carbohidratos que están alrededor se forma un complejo y se forma el glucocáliz. El glucocáliz es un complejo de carbohidratos que se localiza alrededor o al exterior superficial a la membrana plasmática. Muy bien, esos son los principales sitios en donde encontraremos los carbohidratos en la célula. Pasaremos ahora a los lípidos. Los lípidos son la siguiente molécula que veremos. Características que tienen los lípidos. Los lípidos, primeramente, como definición, así textual, los lípidos son moléculas, son biomoléculas que son insolubles en agua. No podemos mezclar los lípidos con el agua. En cambio, ¿en qué sí van a ser solubles los lípidos? Los lípidos son solubles en otras sustancias. Por ejemplo, sustancias como el éter y el benceno, que son sustancias también que en este caso van a disolver, van a poder mezclarse con estos lípidos. Aquí nosotros vamos a tener una función importante. ¿Cuál es la función de los lípidos? Los lípidos se encargan de almacenar energía. ¿Recuerdas el concepto pasado? Mencionamos, los carbohidratos son la principal fuente de energía. Aquí los lípidos son la principal molécula de almacén de energía. Para almacenar la energía tú dices, ok, yo voy a tomar voy a formar componentes, voy a formar moléculas y voy a formar lípidos, principalmente triglicéridos, para que de esta manera los triglicéridos los meta después a un proceso de gluconeogénesis, un proceso de beta-oxidación también, y voy a producir de esa manera ATP. Entonces, ¿cuál es la función de los lípidos? Almacén de energía. Y vamos a pasar al siguiente punto, que es la composición. ¿Los lípidos de qué están formados? Los lípidos están formados, el monómero de los lípidos vas a tomar en cuenta los ácidos grasos. Los ácidos grasos son la molécula más pequeña, digamos la molécula principal que va a conformar a los lípidos. Los ácidos grasos tú los vas a combinar con otras moléculas y vas a formar lípidos complejos. Por ejemplo, si tú unes a 3 ácidos grasos con una molécula de glicerol, con una molécula de alcohol, ¿qué es lo que vas a obtener? Tú vas a obtener a los triglicéridos, tú vas a obtener a los famosos TACs. Entonces, ¿cuál es tu molécula principal? ¿Cuál es tu monómero? ¿Cuál es el monómero? ¿Cuál es la molécula más simple que va a estar conformando un lípido? Ácidos grasos. Te doy ejemplos otra vez. La fórmula de los triglicéridos. Ácidos grasos, y aquí vas a tener otras moléculas que vas a necesitar unir para formar lípidos complejos. Otro ejemplo, tenemos a los fosfolípidos. Los fosfolípidos, si tú recuerdas, son la principal molécula que conforma la membrana plasmática de la célula. Aquí los fosfolípidos, ¿de qué están formados? Checa, ácidos grasos. Pero estás uniendo a estos ácidos grasos con otra cosa, glicerol y grupos fosfato. Entonces los ácidos grasos van a ser tu molécula principal, que van a conformar a los lípidos. ¿En dónde vas a encontrar lípidos en la célula? En muchos lados. Los lípidos van a estar conformando a las membranas celulares. A las membranas celulares. Ejemplos. La membrana plasmática. La membrana plasmática está conformada de una bicapa de fosfolípidos.
¿En dónde más? Todos los organelos membranosos, es decir, todos los organelos que tengan membrana, van a tener, pues, lípidos. Ejemplo de organelos membranosos: las mitocondrias, retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico rugoso, la membrana nuclear. Todos ellos son organelos que tienen una membrana que está recubriendo a ese organelo. Entonces, ahí vas a encontrar lípidos. Pasamos a la siguiente biomolécula. La siguiente biomolécula son las proteínas. Vamos a la mitad, chicos. Si necesitas un descanso, puedes ponerle pausa, descansa 5 minutitos y ahorita volvemos. Entonces, sin más, continuamos. Proteínas. Para empezar, las proteínas, ¿de qué están conformadas? Las proteínas están conformadas de aminoácidos. El monómero de las proteínas son los aminoácidos. Entonces aquí, repasito, tenemos nosotros a los carbohidratos y el monómero, la molécula más sencilla, son los monosacáridos. Tenemos nosotros a los lípidos, molécula más sencilla son los ácidos grasos. Ahora tenemos a las proteínas y la molécula más sencilla, ¿cuáles son? Los aminoácidos. Las proteínas están conformadas de aminoácidos y estas proteínas, estos aminoácidos, para poder unirse entre ellos, necesitan formar un tipo de enlace especial que se llaman enlaces peptídicos. Cuando tú quieres unir a un aminoácido, vamos a poner aquí una A, y tú quieres unir a otro aminoácido y así de esta manera otro aminoácido, tú vas a unirlos mediante enlaces peptídicos que te estoy señalando con las flechas amarillas. De esa manera tú vas a formar oligopéptidos, vas a formar después polipéptidos, es decir, proteínas, ya la sustancia, ya la molécula más grande. Por último, vamos a concluir con las funciones. Hay muchas proteínas. Las proteínas tienen una gran cantidad de funciones. Vamos a dar algunos ejemplos. Las proteínas tienen funciones estructurales. Es decir, están allí, formando la estructura de algo. Por ejemplo, en la membrana plasmática encontramos proteínas estructurales. Por ejemplo, tenemos a la siguiente proteína, una proteína que se llama integrina. ¿Qué hace la integrina? Integra, así, tal cual. La proteína, vamos a imaginar aquí a una célula. Aquí está su núcleo. Aquí está la proteína llamada integrina. La integrina se encarga de unir a esta célula, la membrana plasmática de esta célula, con el medio externo. Entonces, por eso se llama integrina, porque integra a la célula con el medio externo. ¿Qué otra función tenemos por parte de las proteínas? Tenemos proteínas transportadoras. Es el ejemplo más sencillo. Transportadoras de oxígeno. ¿A quiénes tenemos aquí? A la hemoglobina. Hemoglobina. Otro ejemplo que vamos a dar aquí nosotros será la función de defensa. Ya con esta vamos a concluir. La función de defensa, hay proteínas en tu organismo que te están defendiendo frente a infecciones. Y un ejemplo de estas proteínas de defensa, y que son las principales proteínas de defensa, son las inmunoglobulinas, también llamadas anticuerpos. Aquí te van a preguntar lo siguiente: las proteínas pueden unirse con moléculas de carbohidratos. Tú ya lo conoces, tú ya lo has visto. ¿Cómo se le llama a esa proteína que se une con carbohidratos, que tiene una pequeña cantidad de carbohidratos? Se le llama glucoproteína. Ejemplo de una glucoproteína en su estructura, estructuralmente está conformado por parte proteica y parte de carbohidrato, van a ser las inmunoglobulinas. Y que en este caso tiene una función de defensa. Anota bien, defienden a tu organismo.
se forman cuando hay infecciones virales, infecciones bacterianas, etc. Otros ejemplos de proteínas, ya te había mencionado, hemoglobina, que es una proteína globular, morfológicamente es una proteína globular, en cuanto a su función es una proteína transportadora, y también tenemos esta molécula, también tenemos esta proteína que es el colágeno. El colágeno, en cuanto a su función, es una proteína estructural, porque le da estructura a tu cuerpo, el colágeno. El colágeno, ¿en dónde lo encontramos? Lo encontramos por fuera de las células. Esta proteína, en cuanto a su morfología, es fibrosa. Acuérdate que encontramos proteínas que son morfológicamente globulares y proteínas fibrosas. Tienen otra distribución. Entonces, recuerda bien, tenemos aquí proteínas que son estructurales, proteínas transportadoras, proteínas de defensa y también nos faltó mencionar enzimas. Última función, enzimas. Hay más, pero esa es la última que tengo que mencionar, enzimas. Las proteínas, no todas las proteínas son enzimas, pero sí las enzimas. Todas las enzimas que tú vas a encontrar van a ser proteínas. Ejemplo, ¿cómo se llaman las enzimas que rompen a los disacáridos? Disacaridasas. Un ejemplo puede ser la lactasa, que rompe la lactosa para que se pueda descomponer, para que tú puedas digerir la lactosa. Ok, ¿en dónde vamos a encontrar las proteínas? Las proteínas, de hecho, son digamos, la principal molécula que vas a encontrar en la célula. La puedes encontrar en todos los lugares. La encuentras en las membranas como proteínas estructurales, las encuentras también en la membrana como proteínas transportadoras, proteínas canales. Vas a encontrarlas dentro de los organelos, los encuentras dentro de los organelos para llevar funciones enzimáticas. ¿En dónde más lo vas a encontrar? Por fuera de la célula, por fuera de la célula las encuentras fungiendo como defensa. Entonces, en realidad, en toda la célula tú vas a poder encontrar a las proteínas. Vamos a concluir ahora con los ácidos nucleicos. Ya vimos tres biomoléculas. Ya hablamos de los carbohidratos, ya hablamos de los lípidos, ya hablamos de las proteínas. Ahora vamos a culminar con los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos los que vamos a mencionar, el ADN y el ARN. Recuerda bien, ácido nucleico es un polímero. Estamos hablando de polímeros. Pero, ¿cuál es la molécula más pequeña, la molécula más fundamental que forma, que la unión de estas van a formar a un ácido nucleico, van a formar este polímero? Es decir, ¿cuál es la molécula más pequeña? Es decir, ¿cuál es el monómero? El monómero es el nucleótido. El nucleótido es el monómero. Tú juntas muchos nucleótidos y vas a formar ácidos nucleicos. El nucleótido, en cuanto a su composición, nada más para recordar, vamos a tener una molécula de fosfato, un grupo fosfato. Tú tienes un azúcar que puede ser, que es una pentosa, puede ser una ribosa o puede ser una desoxirribosa. Y por último tú tienes una base nitrogenada. Dependiendo de qué tipo de ácido nucleico van a variar las bases nitrogenadas. Entonces acuérdate bien. El azúcar puede ser ribosa. Si es ribosa, estamos formando ARN. Si es desoxirribosa, estamos formando ADN. Entonces, nucleótidos que tengan ribosa, muchos de estos nucleótidos me van a formar ARN. Nucleótido que tenga desoxirribosa, muchos de estos nucleótidos me van a formar a la molécula de ADN. Vamos a ver las diferencias entre estos dos ácidos nucleicos. Primero, el ADN, en cuanto a su estructura. El ADN está formado del azúcar. ¿Qué azúcar tenemos aquí? Desoxirribosa. Número 1. Número 2.
Bases nitrogenadas. ¿Qué bases nitrogenadas vamos a encontrar aquí? Encontraremos a la adenina, a la timina, a la guanina y a la citosina. Esas son las bases nitrogenadas que vamos a encontrar en la molécula de ADN. ¿Qué otra característica en cuanto a su estructura vamos a tener? Número 3, va a formar una doble hélice. Esa es la última característica que quiero que te sepas. Doble hélice, es decir, una hélice de este lado, aquí vemos aquí, como va bajando esta hélice rojita, y una hélice azulita, que estamos viendo aquí del otro lado. Entonces ve la interacción que van a tener estas bases nitrogenadas. Recuerda bien, entre las bases nitrogenadas, ¿qué tipo de enlaces se van a estar formando? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno son los que vamos a encontrar aquí, entre las bases nitrogenadas. Ahora pasamos a la molécula de ARN. La molécula de ARN va a estar formada de azúcar. ¿De qué azúcar? Un azúcar ribosa. Pero aquí las bases nitrogenadas van a cambiar un poquito. Vamos a tener adenina, guanina, citosina, y aquí checa bien. A la timina la estamos canjeando, la estamos cambiando y vamos a poner, en vez de timina, ponemos uracilo, que es una otra base nitrogenada. Última característica, solamente está formada de una cadena de nucleótidos. Solamente va a tener esta cadenita, no va a ser una forma de doble hélice, sino va a tener una forma lineal únicamente. ¿Ok? ¿Cuál es la función? Vamos a pasar ahora a la función entre el ADN, la función del ADN y la función del ARN. Función del ADN, anota, función número 1. Contiene la información hereditaria. El ADN contiene la información hereditaria. El ADN en su estructura así completa del ADN, en el ADN nosotros vamos a poder encontrar segmentos, vamos a poder encontrar nosotros genes. En esos genes es en donde se está guardando nuestra información hereditaria. Es decir, si nosotros agarramos a todo el ADN, podemos clasificar regiones específicas de ese ADN y esas regiones específicas diremos, esos son los genes. Esos genes son los que están almacenando nuestra información hereditaria. Esos son parte de nuestro ADN. Entonces, número 1, el ADN. Siguiente característica del ADN en cuanto a su función. El ADN, una molécula de ADN se puede dividir y puede formar a otra molécula de ADN. ¿Cómo se le llama a ese proceso? Se le llama replicación. Cuando una molécula de ADN da origen a otra molécula de ADN. Esa es la replicación. Una última función. La molécula de ADN origina a la molécula del ARN. ¿Ok? Anota. La molécula del ADN, a partir de la molécula de ADN se va a formar el ARN. ¿Cómo se le llama a ese proceso? Le llamamos nosotros transcripción. La transcripción es el proceso mediante el cual, a partir de un molde de ADN, vamos a formar una molécula de ARN. ¿Ok? ARN, ácido ribonucleico. Ahora bien, vamos a pasar entonces al ARN. Vamos a ponerle aquí ARN. Existen 3 tipos de ARN: mensajero, ribosomal y de transferencia. Dependiendo de qué subtipo sea, pues va a ser la función que va a llevar a cabo. El ARN mensajero, ¿de qué se va a encargar? El ARN mensajero está llevando una señal desde el núcleo y se le está llevando hacia los ribosomas. Está llevando un mensaje, está llevando una señal. Viene desde el núcleo y se va hacia los ribosomas del citoplasma. Esa es la función. Está llevando una secuencia. Y a partir de ahí le va a decir al ribosoma, oye, te traigo este mensaje, a partir de aquí, pues tú ya sabes qué hacer. El ARN siguiente, ARN ribosomal. El ARN ribosomal está formando, su nombre lo dice, ribosomas. Ribosomas. Es el que forma la estructura de los ribosomas. ¿Y los ribosomas de qué se encargan? Los ribosomas se encargan de
la producción de proteínas. ¿Ok? Por último, el ARN de transferencia. El ARN de transferencia contribuye a esta formación de proteínas. ¿Por qué? Porque se está encargando de transportar los aminoácidos. Los está moviendo aquí para ir acomodándolos para que se vaya formando esa proteína. Entonces, el ARN, acuérdate bien, mensajero, ribosomal y de transferencia. Vamos a hacer un pequeño esquemita. Imaginemos, aquí está el núcleo y aquí está el resto de la célula, el citoplasma, y aquí hay ribosomas. ¿Ok? Unos puntitos, es el ribosoma, que están hechos de ARN ribosomal. Entonces aquí tenemos al ARN mensajero, se acaba de formar un ARN mensajero. ¿Quién se formó? ¿Quién formó a este ARN? Pues el ARN se forma a partir del ADN. Entonces, el ARN mensajero dice, ok, el núcleo lo está enviando, el núcleo le está diciendo, oye, lleva esta información al ribosoma. Entonces aquí sale el ARN mensajero y llega aquí con el ribosoma. Entonces el ARN mensajero le dice, ok, aquí tienes tu señal. ¿Y el ribosoma qué hace? El ARN ribosomal ¿qué hace? Dice, ok, a partir de esto, a partir de esta señal, yo voy a formar a una proteína. Eso es, así están relacionadas. A partir de esa señal se forma la proteína. Empiezan a formar los aminoácidos y se va a formar una proteína. Y con ayuda del ARN de transferencia, pues van a ir moviendo a esos aminoácidos. Entonces, ¿cuál es la función así en conjunto? Si tú quieres una función así en conjunto del ARN, el ARN sirve para formar proteínas. ¿Cómo se le llama al proceso? Que se define como a partir del ARN se va a formar proteína. A ese proceso se le llama, tú lo conoces, traducción. La traducción es el proceso mediante el cual a partir del ARN se van a formar proteínas. Muy bien, y ya para concluir, la localización del ADN y el ARN. El ADN lo vamos a encontrar siempre en el núcleo de la célula. Pero también podemos encontrar ADN en las mitocondrias. Las mitocondrias tienen su propio ADN. Las mitocondrias sintetizan sus propias proteínas, de hecho. Y si hablamos de células vegetales, nos lo van a preguntar en los cloroplastos. El ARN, ¿en dónde lo vamos a encontrar? El ARN mensajero en el núcleo de la célula. Pero ya vimos que el ARN mensajero sale para irse con los ribosomas. El ARN ribosomal lo encontramos en el citoplasma y el de transferencia también en el citoplasma.